Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, por todo lo que nos has enseñado, Señor. Ayúdanos a conocer más de ti, ayúdanos a entender todo este capítulo, Padre, que seas tú el que nos hables, que tú seas tú el que nos lleves de más a más, Padre, para poder entender todo esto que tú estás diciendo, que todo esto que tú nos quieres enseñar y sobre todo ese sacrificio tan magnífico que hiciste tú por nosotros, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, Amén. amén. Entonces, la clase pasada estábamos viendo acerca de este capítulo, ¿sí? Estábamos viendo este capítulo de Mateo 26, ya desde el verso 24, si no estoy mal, fue donde nos quedamos la vez pasada, pero pues recordemos que antes de de este capítulo, de este verso 24 más bien, Yeshua dijo que alguien lo iba a entrenar, lo iba a entregar, alguien lo iba a traicionar, ¿no? Y pues en ese era Judas, ¿no? Se lo dijo, si lo vas a hacer, hazlo rápido, no te vayas a quedar ahí con esa idea, sino hazlo rápido. Y dice que él ya no tuvo opción de decidir, ¿por qué? Porque entró Satanás en él y hizo que pues llevara a cabo toda esta entrega de Yeshua, ¿no? Él sale, se va, ¿no? Eso lo vimos con el Evangelio de Juan, ¿no? Que él se va, ninguno de los discípulos lo detiene, si lo hubiera dicho totalmente abierto, si lo hubiera dicho para todo el mundo, pues muy posiblemente si hubiera sido hubiera sido muy duro, ¿no? Hubiera sido algo que él diría, no, pues, ¿cómo así? ¿Qué está pasando acá, no? ¿Cómo así que usted va a ir a entregar a nuestro maestro? ¿Qué está haciendo? Empezarían a pelear los unos a otros, no, muy posiblemente lo hubieran atado, no lo hubieran dejado salir, ¿cierto? Y pues hubiera pasado otras cosas, ¿no? Para que hubiera pasado este proceso, ¿no? Pero vemos que Yeshua se lo dijo muy íntimamente, o sea, muy posiblemente se lo dijo en el oído, porque muy posiblemente Judas estaba al lado de él, ¿no? Para que pudiera hablarle así y que nadie lo escuchara, muy posiblemente, o no sabemos si Mateo estaba ahí, pero en ese momento no entendió todo, ¿no? No sabemos, ¿no? Porque pues Mateo es el que describe y Juan describe un poco más acerca de este evento, pero pues realmente no sabemos ellos después cómo se enteraron de todo esto, que él fue el que lo entregó, que después de todo esto, muy posiblemente después de un tiempo algo les llegó de noticias o escucharon las palabras de Yeshua, pero no la entendieron en el momento, ¿no? Se les cegó el entendimiento en ese momento, pues para que se cumpliera directamente las escrituras, ¿no? Y en el verso 24 nos dice, a la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito en él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y estábamos viendo que Job también pasó por una prueba muy similar. Él también dijo, yo quiero que mi día definitivamente, yo no, que ya no exista, maldijo su día, eso mejor dicho, que no dijo de su día, ¿sí? Y lo vemos en Job. Deme un segundo. Esto lo vemos en el capítulo de Job, ¿sí? Capítulo 3, verso 11. Dice, ¿por qué no morí yo en la matriz y aspiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que edifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Entonces, ¿qué dice? Hubiera preferido ser abortivo, hubiera preferido que me abortara, ¿no? Y creo que esto lo tocamos un poquito en la clase pasada, no me acuerdo muy bien, pero tengo como ese de déjà vu que sí lo toqué, muy posiblemente en otra clase también.
Y acá vemos que está diciendo que no, pues mejor que ni me hubiera nacido, mejor que no hubiera tenido vida, mejor que no me hubieran dado luz. ¿Para qué me dieron a luz? ¿Para sufrir? ¿Para pasar por todas estas penas? Pues no, mejor que ni haya nacido, ¿no? Entonces, imagínese ese desespero, esa situación de mucha angustia, ese dolor, no solo físico, sentimental, también espiritual, ¿no? Porque pues el decir, estoy cumpliendo con todo lo que la escritura me dice, con todo lo que la Torá, con todo lo que Dios me ha dicho, he entendido de Dios, estoy cumpliéndola, estoy guardándola, pero ¿por qué toda mi familia tuvo que morir? ¿Por qué tuve que perder todo en menos de 5 minutos, golpe tras golpe tras golpe? O sea, y fuera eso, esta enfermedad, o sea, no bastase con perder todo, también tengo que estar así enfermo, postrado en cama, sin poder solucionar algo, sin poder ni siquiera darle sepultura a mis hijos, o quién sabe si en medio de ese quebranto de salud que tuvo, pudo entregar a sus hijos, no sabemos, pero fue algo, o sea, totalmente abrupto, totalmente todo radical. Y hoy en día, ¿quién de nosotros podría soportar, sí? Podría soportar esta parte de recibir o de estar en bancarrota y de verle a todo el mundo, o de perder a todos sus seres queridos en un solo día, ¿no? Toda la familia, esposo y hijos, ¿no? Si por lo menos hay personas que pierden solo a su hijo y cuánto no les duele, cuánto no lloran, cuánto no les quebranta su corazón, ¿no? Y a veces que ni se pueden recuperar, hay personas que realmente por la pérdida de un hijo no se puede recuperar. Un ejemplo de esto muy claro en las escrituras, Jacob, ¿no? Él casi se muere de pena moral, persistió, no sé, por Benjamín, yo creo que persistió y duró mucho más años de vida y permitió que viera otra vez a José, pero realmente él estaba muy dolido, se había amargado su corazón. ¿Y cuántos hoy en día padres que pierden sus hijos, incluso en un aborto espontáneo, cuánto no sufre, ¿no? Y este hombre diciendo prefería haber sido abortido, pues es entendible, o sea, era una situación que si nosotros nos ponemos a pensar y digo, yo pierdo en un momento todo, incluso hasta mis seres queridos, pues yo creo que yo me vuelvo loca del dolor, del desespero, del no saber qué hacer, ¿no? Y ahí es donde vemos esa fortaleza que incluso Dios le dio en medio de ese momento. Ahí sí, como dicen por ahí, Dios aprieta, pero no ahorca. Dios sabía que muy posiblemente Job iba a soportar toda esta prueba que iba a llegar a su vida, que no era fácil, no era fácil, era difícil esta prueba, pero que el Eterno le ayudó, ¿no? Y esa separación es muy grande, esa desespero, eso de ver su vida totalmente destruida, ¿no? Y uno que pasó semejante dolor antes de perder a su propio hijo, ¿quién fue David, no? David se humilló, lloró, rogó para que no, el Señor no se llevara a su hijo, pero aún así se cumplió las palabras, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios creó a un hombre como Judas? ¿Por qué Dios crea gente tan malvada o incluso que hace cosas que después se arrepiente, ¿no? Judas después se arrepintió de haber entregado a Yeshua. Tuvo ese arrepentimiento, tuvo ese dolor, esa culpabilidad de decir, ¿por qué entregué a Yeshua? ¿Cierto? Judas hizo eso, Judas pensó, Judas dijo, y ahora, ¿por qué entregué a un inocente? Este no era, muy posiblemente pensó, este no era el Mesías porque se entregó, porque hizo esto, debía haber traído su ejército y haber acabado con todo el mundo, pero no lo hizo. Este sangre inocente, no había pecado en él, yo qué hice, ¿no? Y muy posiblemente eso lo atormentó, ¿no? Hay una teoría de que los rabinos dicen, ¿sí? O deducen de esto. Hay una teoría que los rabinos deducen acerca de eso y establece es que ya desde antes de nacer Dios ya había hecho ciertas cosas o ya había designado ciertas cosas para cada uno de nosotros, ¿sí? Eh, Esa es una teoría, ¿sí? Pero
Sabemos que sí, Dios colocó y muy posiblemente si nosotros tenemos un hilo de hacia qué camino debemos de tomar, pero Dios también nos da la oportunidad de decidir, ¿no? No existe y no somos robots de los cuales estamos tomando todas las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces las tomamos y creo que la mayoría de decisiones que tomamos es por nuestra propia voluntad, ¿cierto? Por yo hacer lo que a mí me place, lo que más me gusta, lo que más me atrae la atención, ¿cierto? No siempre y no la mayoría de las veces vamos a hacer porque sea lo correcto o porque sea que porque Dios me lo ordenó, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado haciendo miles de cosas y preferimos hacer otras que muy posiblemente van en contra de Dios? No lo dijo y no lo digo en el sentido de que estamos siendo y somos rebeldes y hacemos las otras cosas, no, pero en cosas tan sencillas que por lo menos tú estás comiendo y preciso alguien se sentó a tu lado y está comiendo costillas y tú sin darte cuenta, tú cogiste un pedazo de esas costillas porque es un familiar, porque te conoce muy bien y tú cogiste y te echaste el primer bocado y cuando te diste cuenta, ¿yo qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Y tome y sí. Muy posiblemente nos pasa, ¿no? O muy posiblemente estamos en medio de un Shabbat y se nos antojó tomarnos un tintico, se nos antojó, bueno, tinto acá es café, ¿no? Se nos antojó algo, ¿no? Y preciso nos pusimos a hacernos cuando nos acordamos que ya no teníamos que cocinar. No se nos olvida ciertas cosas y siempre tenemos esa elección de qué, de decidir. Decido hacer esto o decido hacer lo otro. Siempre tenemos esa opción, ¿no? Somos y tenemos ese libre albedrío en nuestras vidas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener, y eso se los estaba diciendo la clase pasada, ese de tomar esa decisión, y es como el jugar al ajedrez, ¿no? Creo que la clase pasada lo hablé, eh, y estábamos viendo acerca de eso, ¿no? El que es muy diferente yo como amateur, que solo sé los movimientos del ajedrez, pero juego con un profesional. El profesional me puede dar 1000 vueltas y me puede tener una hora jugando con él, pero al final de la hora, ¿quién va a ganar? El profesional. ¿Por qué? Porque se sabe, porque tiene estrategias, porque lo que hizo fue darme vueltas y vueltas y vueltas y cuando terminé mirando ya perdí totalmente la partida. Lo mismo pasa a veces con Dios. Dios sabe y dice, tú elegiste esto, bueno, ahora te llevo por este camino. Elegiste esto otro, te llevo por este otro camino, ¿no? Y así sucesivamente hasta que te trae a sus pies, si en su soberanía está el salvarte, pues lo hace así. Si no, pues ya deja y te dice, listo, pues toma tus decisiones y terminarás mal, ¿no? Como lo hizo Faraón. Faraón tomó y tomó sus decisiones, tuvo 10 oportunidades y ¿qué pasó? Siempre tomó la decisión de separarse de Dios, de no hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pues a tal grado que prefirió dormir una noche más con las ranas que a dejarlos libres de una vez, ¿no? Curiosamente eso. Entonces, si vemos, él maldijo su día. ¿Por qué escogió hacer el mal? ¿Por qué a veces Dios permite el mal de nuestras vidas o por qué Dios nos creó aún sabiendo que vamos a ser malos? ¿Por qué Dios dejó que naciera Faraón sabiendo que iba a hacer eso? ¿Por qué Dios dejó nacer a David sabiendo que iba a cometer el pecado con Betsabé y eso iba a traer mucha tragedia a su familia? ¿Por qué Dios creó incluso al adversario? ¿Por qué lo creó aún sabiendo que iba a hacer lo malo? ¿Será que Dios no sabía que Satanás iba a hacer lo malo? ¿Será que Dios no sabía que él iba a actuar mal? ¿Será que él no sabía que Judas cuando creciera lo iba a traicionar y lo iba a entregar? ¿Será que Dios en su momento de formarlo, de hacerlo, no sabía esto? Él lo sabía, Dios lo sabía, sino que Dios nos da esa
oportunidad, ¿no? Nos da esa oportunidad de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Muy posiblemente hay cosas que no son tan justas en las vidas, pero depende de cómo lo veamos y de cómo tomemos ciertas decisiones de esas cosas, es que Dios nos va a sacar de allí, ¿no? Job muy posiblemente pudo haber hecho lo que su mujer le aconsejó, ¿no? Pues maldice a tu Dios y muérete y con eso ya saldamos todo, dejamos de sufrir, ¿no? Muy posiblemente, pobre mujer, aguantando la pérdida de toda su familia, fuera de eso quedar totalmente pobre casi, ¿no? Y pues estar mirando y estar atendiendo a un hombre totalmente enfermo y ella mirar qué hacer para conseguir o subsistir, ¿no? O sea, tampoco podemos decir la mujer lo dijo porque sí, sino pues también en medio de su dolor, en medio de su quebranto, muy posiblemente lo dijo, ¿no? Son palabras necias en medio de eso. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos dicho a alguien, ah, no es que era tan cristiano, vea todo eso que le está pasando y dónde está su Dios? En medio de burla, ¿no? Eso mismo muy posiblemente le pasó a Job, pero Job, a pesar de todo eso que hice, no se fue contra Dios, no se rebeló contra Dios. Antes dijo, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Tuvo que pasar todo esto porque es que si ustedes se dan cuenta, cuando estudiamos el panorama de Job, Job sí tenía un pecadillo y se estaba creyendo casi igual o superior que Dios. ¿Sí? Eso ya lo hice en los últimos capítulos. Y ahí es cuando se da cuenta y cuando dice definitivamente estoy mal. ¿Sí? Cayó en cuenta, cayó de rodillas y ahí sí entendió todo lo que estaba haciendo mal. Entonces, hay preguntas que nunca vamos a entender y muy posiblemente no vamos a entender, Dios, ¿por qué permitiste esto? Si tú sabías que nosotros íbamos a hacer el mal y el mal y el mal, ¿por qué nos dejaste? O sea, yo creo que Dios ha tenido y tiene su cabello totalmente blanco, como lo dicen en Daniel 7 y en Apocalipsis, ¿no? Este anciano de días, pues con todas las canas que nosotros le sacamos, pues imagínate cuántas canas no va a tener, ¿no? Incluso yo creo que lo tienen más blanco que el viejito que anda por acá caminando, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios hizo que naciera una generación, una humanidad donde les iba a fallar y empezó desde Adán. ¿Por qué permitió, incluso porque creó a Adán sabiendo que le iba a fallar, ¿no? Y esas son cosas que a veces y que no vamos a entender al 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios sí sabe qué es lo que quiere. Dios sí sabe por qué Él nos creó muy posiblemente por amor, por su soberanía, porque le plació hacerlo, ¿sí? Y eso muy claro lo dice en las Escrituras. Y ahí la única que él quiere es que nosotros le amemos por voluntad, no por obligación. Pues para eso nos hubiera hecho como robots, ¿no? Un botoncito y ya nos pone a andar de acuerdo a lo que él quiere, igual que cuando hacemos con el computador o con el control del televisor, le decimos, ah, ese programa no me gusta, venga, yo lo cambio, ¿sí? Y busco lo que yo quiero, ¿no? Muy posiblemente Dios también pudo haber hecho eso, ¿no? Por eso en Apocalipsis 15:2 nos dice un poco de esto, acerca de cómo va a terminar, acerca de que nosotros como desconocemos la vida eterna, reconocemos el final, ¿no? Así como Asaf en su salmo, si no estoy mal, el 70 estaba hablando y decía, yo quisiera ser como los impíos, pero que dice, casi resbala mi pies, menos mal no resbaló. Cuán miserable hubiera sido yo, porque es que después de entrar en el santuario, después de entrar a buscar la presencia de Dios, después de estudiar la palabra de Dios, me di cuenta que su final es el peor, que su final no era de vida, sino era de muerte. Entonces, es lo mismo que acá. Muchas veces nosotros tomamos decisiones porque desconocemos el final, porque desconocemos cuál es el final y la perspectiva de eternidad nos la dice desde Apocalipsis 15 y ya Apocalipsis 22 y 21 ya nos habla muy radical de qué es la vida eterna, ¿no? Y dice en Apocalipsis 15:2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego.
A los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Esa canción creo que la conocemos demasiado, era una de las canciones más viejitas, yo las conozco desde muy chiquita, no, desde que tengo memoria, escuchaba esa canción y vemos que acá está diciendo que alcanzado, aquellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre la imagen y su marca. O sea, que no se dejaron controlar, que no se dejaron llevar por lo que el mundo decía o no quisieron ser desleales con Dios. Tuvimos y todos y cada uno de nosotros vamos a tener una opción de decir o hago lo que Dios quiere o me voy en contra. Ejemplo de esto lo vemos muy claro con los amigos de Daniel, cuando Nabucodonosor hace esa estatua grandote, ¿sí? En oro, y todos, absolutamente todos tenían que postrarse ante la estatua, ¿no? Y Nabucodonosor dice, al tocar estos tambores, muy curiosos, son siete diferentes instrumentos, que cuando terminaran de tocar esos tambores, todos tenían que arrodillarse y adorar esa estatua. Los únicos que no se arrodillaron, que no estuvieron de acuerdo con eso, ¿quiénes fueron? Los amigos de Daniel. ¿Y qué pasó con ellos? Tanto que los llevaron al fuego, al horno de fuego, y trataron de quemarlos, ¿no? Y sobrevivieron, nada les pasó ni siquiera a sus ropas, ¿no? Y es curioso, eso es lo que ellos alcanzaron, la victoria. ¿Por qué? Porque no se dejaron amedrentar del hombre, sabían cuán importante era Dios y no se dejaron guiar por lo que decía el hombre, en este caso el rey Nabucodonosor, ¿no? Y por eso es que estos que salen de victoria son los que van a cantar: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos, ¿no? Entonces cantarán esa canción. Imagínense nosotros caminando allá con un pueblo. No sé si ustedes han estado en un estadio cantando con mucha gente, alabanzas a Dios. Se escucha muy bonito, es muy agradable hacerlo. Imagínense todos estando frente al Rey de Reyes, estando frente a Yeshua, cantando esto de camino allá. ¿No? Imagínense diciendo: ganamos, somos victoriosos, no vamos a irnos contra esto, no vamos a dejarnos llevar por eso, sino que vamos a obedecer totalmente a Dios, ¿no? Y de por sí, esa persecución que va a haber a los últimos tiempos no va a ser tanto de controlar a la gente por un medio, sino va a ser más por lealtad, ¿sí? Si realmente obedezco a Dios, obedezco a la imagen, ¿no? Eso va a ser y va a ser radical, así como lo fue también para el tiempo de Daniel, que le pusieron ese edicto, ¿no? Que todos durante un mes tenían que adorar al que estaba liderando la nación en ese tiempo, al rey de Media y de Persa de ese momento. Y Daniel, ¿qué hizo? No, pues él incluso abrió sus ventanas, muy posiblemente hubiera orado ventana cerrada, pero él dijo: no, yo voy a adorar a Dios con todo, nadie me lo va a prohibir, ¿no? Y por eso lo tiraron, ¿en dónde? En el foso de los leones, ¿no? Pues imagínate metido allá con unos leones totalmente hambrientos, pero llegar allá y que los leones se portaran como nada, como par de gaticos, ¿no? Pues imagínate, ¿quién lo puede hacer? Sino Dios, ¿no? Yo creo que él durmió esa noche muy chévere, ahí con los gaticos ahí al lado, acariciándolo, ¿no? Pues eso no sé cómo sería, pero sería una experiencia muy grata
para Daniel, ¿no? Ver ese amor de Dios, ¿no? Por eso dice el verso 4 de Apocalipsis 15: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Por qué? Porque tus juicios sean manifestados, porque tú estás estableciendo la ley, porque está empezando a surgir la justicia en medio de este mundo. Muy posiblemente acá, para cuando habla acá en Apocalipsis 15, ya han pasado, si no estoy mal, parte de las trompetas y está empezando a llegar ya casi el juicio de Dios, ¿no? O sea, eso que ellos están cantando es antes de que venga la ira del Eterno, o lo que ya conocemos nosotros como las copas de la ira. O sea, imagínate, está diciendo eso porque tus juicios se han manifestado, porque Dios empieza a castigar a los impíos. Y realmente las seis copas, perdón, las siete copas de la ira son esas que van a venir contra quienes, contra los impíos, contra los que adoran la bestia, contra los que están haciendo todo esto. Y esto no va a ser después del Armagedón, de la última batalla, cuando Yeshua venga y ponga a todos por sus pies. No, eso va a ser antes. Las copas va a ser mientras que la bestia va a estar acá, mientras que el anticristo está acá, que dicen que el anticristo y la bestia muy posiblemente es la misma, la imagen está ahí, pues Dios los va a castigar y va a castigar a toda esa gente, va a ser parecido a como pasó con Israel en medio de Egipto. ¿A quiénes castigó Dios? ¿Al pueblo de Israel o a Egipto? A Egipto, ¿cierto? Lo mismo va a pasar acá. Dios no va a castigar al pueblo de Dios, aquellos que siguen a Dios, aquellos que no tienen la marca, aquellos que vivieron en lealtad con Él, no los va a castigar. Los que van a sufrir son aquellos que no tienen la marca, porque Dios también nos pone un sello a nosotros. Antes de que empiece todo esto, antes de que empiece a surgir todo esto, ¿sí? Dios nos va a poner una marca y eso lo vemos en Apocalipsis. Deme un segundo. Creo que yo acá lo subrayé. Eso lo vemos en Apocalipsis 7, ¿sí? En el 7, cuando habla de estos sellados, pero antes de sellar a los 144,000, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que haya sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Todos vamos a ser sellados desde que nosotros estemos plenamente con lo que Dios está diciendo. Y este sello va a venir después de los siete sellos que nos habla en Apocalipsis 6, ¿sí? Este sello va a venir antes del séptimo sello que se habla acá en Apocalipsis, donde se sella estos 144,000, pero muy posiblemente no solo los 144,000, sino muchos otros que también en el transcurso del proceso van a pasar padecimientos, van a pasar circunstancias difíciles, ¿sí? Que Dios va a escoger a 144,000 para llevar, para buscar, para dar a conocer su evangelio, ¿sí? Para eso los va a forjar, pero muy posiblemente también van a haber otros que están en medio de las naciones buscando de Dios y también van a ser sellados, ¿no? Porque curiosa dice, no le hagan ni daño ni a los árboles ni a los animales, ¿no? ¿Quiénes son los que realmente van a sufrir? Los impíos, aquellos que no tienen el sello de Dios, ¿no? Y es curioso lo que dice acá, ¿no? Entonces, eso es algo, por eso dice que cuando Él se manifieste, cuando Él muestre su gloria, que dice, todas las naciones vendrán y le adorarán. Eso es lo que va a pasar en el milenio.
Después de que Yeshua venga y venza a la bestia, venza al falso profeta, los echa ya al Seol, por así decirlo, ¿sí? Los castigue, los saque de este mundo, pues va a llegar ese milenio donde todas las obras de Dios van a ser totalmente justas. Va a haber un juicio eterno, va a haber, ya se va a aplicar la ley de toda la que habla en la Torah. Vamos a vivir bajo la constitución de Dios. Lastimosamente, dentro de ese milenio, después va a salir el enemigo, después del milenio, cuando se acabe, va a salir Satanás y va a querer otra vez conquistar a muchas naciones y aquellas que se vayan con él, pues van a terminar ahí sí, totalmente juzgadas y ahí será la segunda muerte, ¿no? Ya vendrá todo el juicio total. Entonces, imagínense todo esto que está pasando acá. En Jeremías 29:8 también nos habla de que los pensamientos de Dios son demasiado buenos, son más grandes de lo que nosotros nos imaginamos. Y nosotros a veces ponemos o pensamos que hay cosas que nosotros hacemos, hay cosas que se pueden cumplir, hay cosas que estamos viviendo, ¿sí? Que podrían de ser mejor en nuestro punto de vista, ¿no? Nuestro punto de vista mejor que es vivir en una mejor casa, tener riquezas en las cuentas bancarias o debajo del colchón, no sé, o estar muy bien con toda la familia, que nadie esté enfermo, ¿no? Pero muy posiblemente los pensamientos de Dios no están en ese punto a nivel material, a nivel de lo efímero de este mundo, sino más bien a nivel eternidad, ¿no? O sea, se sobrepasan a lo que nosotros a veces queremos y a pesar de que en este momento muy posiblemente todas las circunstancias se estén tirando a cero, menos, 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 o sea, que mejor dicho, vayamos de menos en menos y en vez de tener tranquilidad, estamos teniendo miles de circunstancias difíciles, aún así Dios va a utilizar todo eso para nuestro bien, ¿no? Y eso es algo que debemos de entender. Por eso en Jeremías 29:8 nos dice, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque dice que no atendáis a los sueños que soñáis. Porque muchos de los sueños no vienen de Dios. ¿Qué dice? Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho el Eterno. Y esto es curioso porque hace poco, para septiembre, creo que fue, sí, para el 24, 23 de septiembre se estaba diciendo que era el arrebatamiento, ¿no? Y unos vendieron cosas y es que yo soñé que este día iba a haber el arrebatamiento y yo no sé qué y cuántos no hicieron y cuánta gente no vendió incluso sus cosas porque es que ya se iban. Y después de que pasó el día, les tocaba seguir ir a trabajar y si renunciaron al trabajo, Pamita, busque trabajo porque le toca seguir pagando cosas, ¿no? Entonces, hay sueños a los que nosotros no le debemos de hacer caso a no ser que estén basados con la escritura. Si mi sueño me dice que aquí a 3 meses me va a morir, pues bueno, yo digo, Dios mío, si es tu voluntad, bueno, si no, pues sigo estudiando, buscando de ti, ¿no? No voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer porque dijeron que me iba a morir y ahora voy a hacer desastres, ¿no? Y qué tal sea algo que no es así, ¿no? En medio del sueño. Un sueño que te soñaste porque viste algo totalmente crudo, algo que te afectó tanto que incluso en el mismo sueño se reflejó, ¿no? Hay otros que se sueñan con cosas increíbles, ¿no? Y muchos se han soñado con muchas tragedias, con muchas cosas que han pasado, ¿no? Pero ¿qué dice? No atendáis a esos sueños. ¿Por qué? Porque profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ¿ha dicho quién? El Eterno. Por eso es que no podemos comer cuenta de todo lo que dicen las redes sociales o todo lo que se levante X profeta, que se hace llamar profeta por sí mismo, y dices que el Señor me dijo a través de este sueño y lo vi en visiones y esto pasa y esto no sé qué.
Cuando realmente incluso toman textos, ay, es que el Señor me llevó a tal libro y curiosamente cae ese 9 es del mes 9 y ese versículo es del día tal. O sea, ¿será que es así? O sea, tampoco podemos hacer eso, por eso tener cuidado con lo que escuchamos y a quién estamos atendiendo, ¿no? Por eso sigue diciendo, verso 10, porque así dice el Eterno. Cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Qué dice? Después de que se cumpla el cautiverio, el castigo que yo demandé sobre ustedes, que son los 70 años en Babilonia, yo los voy a hacer volver. Porque, ¿qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que todos nosotros esperamos? ¿Cuál es la esperanza por la cual estamos viviendo? La eternidad, ¿cierto? El estar con Él plenamente, no el solo quedarnos en este mundo y pensar que este es el fin de todo, ¿no? Sino saber que hay algo mucho más allá que el quedarnos en esta vida. Lo mismo que el bebé. Los bebés muy posiblemente pensarían, no, de aquí a 9 meses ese es el fin de mi vida, ¿no? Pero el problema es que ese fin de la vida es ese fin de estar en el estómago, pero tienen que salir a otra dimensión, por así decirlo, ¿no? Porque incluso ni siquiera nosotros como madres que tenemos al bebé ahí en el estomaguito, ¿no? Sabemos realmente cómo vive, si realmente piensa, si realmente puede oír todo lo que estamos diciendo. Algunos dicen que sí, no sabemos, ¿no? Si realmente puede, incluso será que puede hablar allí en el vientre. Boca tiene, no sabemos si habla, ¿no? No sabemos. Cómo nada en medio allí estar en todo ese, en toda esa agua que hay ahí, ¿no? Entonces, imagínate, pues sale a un lugar totalmente diferente y eso muy posiblemente nos pase a nosotros. Por eso dice que el final será con dolores de partos, anunciando a que venga quien, el Mesías, aquel a quien te va a recibir, ¿no? Te va a cambiar todo. Entonces ahí vemos esos pensamientos de bien, más no de mal, ¿sí? Sigue el verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo lo tenían que buscar? De todo corazón. Y lastimosamente fue pocos los que realmente le buscaron de corazón. La gran mayoría se quedaron. Sigue verso 14. Y seré hallado por vosotros, dice el Eterno, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Eterno. Os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Nos va a volver a dónde? A la tierra prometida, a la tierra que Él nos juró y juró a nuestros antepasados, ¿sí? ¿Cuál es esa tierra? Canaán, Israel, ¿no? Lo podemos decir, antiguamente se llamaba Canaán, hoy en día se llama Israel, ¿no? Entonces, Dios va a dar el fin que nosotros esperamos. Dios no va a permitir que vivamos en este mundo totalmente corrompido. Él va a cambiar todo este mundo para que vivamos en esa paz que todo el mundo quiere, ¿sí? Pero que la quiere hacer realmente a su manera. El único que nos puede dar la paz total, completa, en plenitud, ¿quién es? Dios, ¿no? Entonces, por eso, de Él siempre vamos a tener lo mejor, a pesar de las circunstancias que nos aquejen, a pesar de las dificultades, ¿no? Dios siempre nos va a dar lo mejor y nosotros podemos verlo, ¿no? A medida que vamos avanzando, a medida que vayamos caminando en este camino, vamos a ver que va a haber circunstancias difíciles, pero después de pasarlas uno dice, uy, yo pasé esto y yo no lo sentí tan como lo he visto en otra gente, ¿no? Porque uno ya después de pasar esa situación, uno ya ve eso mismo pasando en otras personas que no conocen de Dios y uno ve cómo se desespera, cómo se demacran, cómo se amargan, cómo corren de un lado para otro para cumplir esto, para cumplir aquello, pero no sienten esa paz
que Dios sí nos da a nosotros, a pesar de que muy posiblemente tuvimos que correr, tuvimos que hacer las mil cosas que esa persona, pero hubo algo diferente. Dios estaba con nosotros, nos dio la fortaleza, nos ayudó a que todo ese proceso fuera mucho más cálido, fuera mucho más reconfortante. Tanto que muy posiblemente va a hacer que ese ejemplo que tú diste en medio de toda esa situación, muchos lo vean y digan, esta persona es totalmente diferente. Se ve triste, se ve acongojada, pero aún así tiene fuerzas, pero aún así se puede levantar, pero aún así puede cumplir con esto, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos visto, ¿no? De personas que han pasado por situaciones así. Por eso, tratar de encontrar una razón eh, totalmente inmediata no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque incluso Job tampoco tuvo una respuesta fácil. Porque Job preguntaba, pero ¿y por qué yo viví esto? ¿Por qué tuve que pasar por todo eso? Nosotros tenemos ya la respuesta, fue una prueba de Dios, Dios le puso y lo puso a Satanás para que los zarandeara, ¿no? Pero Job sabía, Job entendió eso. Muy posiblemente después de un tiempo dijo, esto muy posiblemente fue una prueba de Dios, ¿no? Pero incluso ni siquiera los amigos de Job lo entendían, tanto que hasta llegó un punto en que Job les dijo que, les dijo, muchas veces he oído cosas como esta, consoladores molestos sois todos vosotros. O sea, llegaron hasta el punto que le hartaron de estarlo juzgando, de estarlo criticando, estarle diciendo muy posible, todo eso que usted está viviendo es por que usted se lo merece. Malo, malo tiene un pecado, malo, malo está en contra de Dios, malo, malo usted no está haciéndolo de Dios. Venga, confíese que es lo que está haciendo, ¿no? Eso era lo que estaban haciendo los amigos. Pues ya terminó un momento en que él le dijo, ya no más. O sea, ya con esto no puedo más, ¿sí? Y por eso, pues el Señor les dice en el capítulo 38 verso 2 que les dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? No tenían sabiduría en sus corazones y muy posiblemente no estaban siguiendo el consejo de Dios que está en donde, en las escrituras, ¿no? No sabemos si para el tiempo de Job estaban las escrituras o no, porque se cree que el libro de Job fue el primero que se escribió de toda la Biblia, ¿no? Pues imagínate. Y si tenían algún conocimiento, pues no lo estaban llevando tan a la práctica porque estaban diciendo palabras sin sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En Dios. En otro lugar no la vamos a encontrar. Entonces, hay cosas que nosotros debemos entender, es que si nosotros queremos dar un buen consejo, si nosotros realmente queremos hablarle a alguien de Dios, pues lo mejor que debemos hacer es que buscar de Dios, buscar la sabiduría de Dios, empezar a rendirle cuentas a Dios, empezar a acercarse, acercarse a la palabra, acercarse a eso. ¿Para qué? Para poder entender mucho mejor de Dios, para llegar a esa sabiduría y poder reconocer en qué momento estamos, ¿no? Porque eso fue algo que Dios le dijo a Satanás. ¿No has mirado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, ¿qué está diciendo? Este hombre sí me está buscando. Este hombre sí está queriendo tener sabiduría. Por eso es que Job, a pesar de todo lo que estaba viviendo, nunca dijo palabras descabelladas, nunca dijo palabras que fueran en contra del Eterno, ¿sí? A pesar de que maldijo su día, o sea, maldijo su día, maldijo su venida a este mundo, pero no le echó la culpa a Dios. Como muchos de nosotros sí lo hacemos en diferentes circunstancias. Perdemos un familiar y el culpable es ¿quién? Dios. Si nos pasa un terremoto, el culpable es Dios. Si perdimos la casa, el culpable es Dios. ¿Cuántas veces o cuántas personas no hemos escuchado que culpan a Dios de todo? De todo lo malo que les pasa, eso es porque Dios. Pero no miran si realmente el que tuvo el problema fue uno mismo, ¿no? Tenemos lo mismo que hizo Adán. Adán reconoció que él comió de la fruta. No. Ah, es que la mujer me engatusó.
Y la mujer que dijo, no, es que la serpiente me engatusó. Y la serpiente, pues como no tenía a quien echarle la culpa, pues ni modo, me quedo callada, ¿sí o no? Curiosamente, eso es algo que siempre hacemos, tendemos a echarle la culpa a alguien. Saúl lo hacía. Saúl que decía, no, 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 es que mis soldados querían dar sacrificio, pues yo los dejé, ¿no? Siendo un rey se deja comandar por los soldados, pues no era tan lógica la cosa, ¿no? Pero tendemos a hacer eso, pero debemos de ser como David. David sí aceptaba sus errores, David sí reconocía su maldad, por eso es que David fue conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, no porque fuera realmente totalmente obediente a las cosas de Dios, no, sino porque aceptaba sus errores, reconocía y no los volvía a hacer. Había un cambio radical en su vida, ¿sí? Entonces, Job y los amigos de Job, al darle todos esos consejos, ellos no sabían lo que estaba pasando en dónde, en los cielos. Y nosotros tampoco sabemos qué es lo que está haciendo Dios. Y si Dios le está pidiendo a Satanás que nos zarandee a cada uno de nosotros, pues imagínate, ¿no? En vez de estar buscando culpables, examinar mi vida, centrarme más en la palabra, buscar más de Él, ¿sí? Y saber que algo había en esto, ¿no? A pesar de todo eso que pasó Job, a pesar de todo eso que pasó, que vivió, ¿no? En el plano celestial, Dios ya sabía que él iba a pasar y que iba a superar esa prueba. Por eso es que incluso Dios regaña a estos tres amigos de Job, los regaña y le dice, ahora ustedes van a tener la misma enfermedad. ¿No? Y o sea, imagínate. Para eso mejor ni demos consejos. No, pues imagínate, si somos rebeldes y decimos lo que no son, pues muy posiblemente nos pase lo que los amigos de Job y tengan que terminar diciéndole y pidiéndole a Job, ven, ora por nosotros para que seamos sanos. No, imagínate, después de que le dijimos, tú eres pecador, tú estás haciendo lo malo, no, eso no sé qué, pues imagínate tener que ir ante esa persona y decirle, Dios me dijo que te buscara, que orara, que oraras por mí para que yo fuera sano, ¿no? O sea, imagínate. Ahí es donde esa enseñanza, donde el Señor reprende a estos tres hombres, a estos tres amigos de Job, y les dice, él no está mal, que están mal son ustedes por ver algo que no había. Y sí había un poco de pecado, sí, pero Job en el momento no lo entendía. ¿Por qué? Porque era un gusanito que se estaba ocultando por ahí, bien oculto, y él todavía no lo ha hallado. ¿Sí? Igual que muy posiblemente nosotros tengamos un pecado y hasta el momento no lo hayamos reconocido, pero sí tenemos que estarnos examinando y diciéndole a Dios, muéstrame aquello que yo no puedo ver, ¿no? Y muy posiblemente esa fue una de las oraciones de Job, diciéndole, Dios mío, si ves en algo en mí, sácalo a la luz para que yo lo pueda ver. Y pues bien que sí se lo sacó a luz, ¿no? Entonces, pues bueno, y eso lo vemos en donde este castigo que Dios le da a estos hombres lo vemos en Job 42:7, que dice, y aconteció que después que habló el Eterno estas palabras a Job, el Eterno dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado lo recto como mi siervo Job, no imagínate. Job se habló lo recto, maldijo su día y dijo mil cosas, pero aún así dijo lo recto, ¿no? Curiosamente dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no trataros afrontosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como el Eterno les dijo, y el Eterno aceptó la oración de Job. Imagínase, ¿no?
Tener que decir y de tener que aceptar, definitivamente hicimos lo malo, no estuvimos hablando lo correcto porque es que nosotros no somos quienes para juzgar, todos somos pecadores, todos estamos en maldad, todos vamos a terminar en el mismo lugar que es que la muerte, ¿no? Entonces, pues ¿para qué juzgarnos los unos a los otros, sino más bien ayudémonos, levantémonos, ¿no? Seamos ese brazo que ayuda al otro, no el brazo que hunde al otro. Eso es algo que tenemos que empezar a trabajar en nuestras vidas, ¿no? El ayudar a los demás, pues, para que se pueda hacer lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, imagínate estos hombres envergonzados llegando ante Job y diciéndole, Dios me dijo que oraras por mí. ¿Será que puedes? ¿Será que me ayudas? Olvida todo lo que hicimos, olvida todo lo que dijimos, por favor, ora por nosotros, ¿no? Pues imagínate, o sea, con qué cara uno le va a decir a la otra persona, mira, es que estábamos mal, es que no sé qué, ¿cierto? No todos son capaces de doblegar su orgullo y aceptar lo mal que habían hecho, ¿no? Y en este caso, pues a estos hombres les tocó. Sigue en Mateo 26, 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Duro, ¿no? Porque esto qué, ¿será que todos lo escucharon? ¿Será que todos entendieron esto? No. Muy posiblemente Judas estaba ahí al lado de él y Yeshua le dijo, tú lo has dicho. O si había alguien al lado y después Judas, no sabemos, ¿no? Cómo estaban organizados en la mesa, pero si alguien escuchó, no lo entendió de inmediato. Si lo hubiera entendido de inmediato, ¿ustedes creen que lo hubieran dejado salir? No, yo lo hubiera amarrado, le hubiera puesto una cuerda, le hubiera cerrado los ojos, mejor dicho, hubiera hecho algo, pero que no sale, no sale. Y que no cumple eso y no lo cumple, ¿no? Lo hubieran hecho, algo hubiera pasado, ¿no? Pero nadie le puso trabas, nadie le puso freno, ¿no? Y pues acá ya empieza y ya termina toda la parte de doctrina, toda la parte de enseñanza y empiezan a haber eventos donde va a marcar la parte más importante de la historia de Yeshua y es la entrega total por nosotros, ¿no? Ese punto significativo de ser entregado hasta el punto de su muerte y resurrección, que son los que vamos a estudiar ya en estos tres capítulos, ¿no? Parte final del 26 y 27 y 28, ¿no? Donde ya vamos a ver todo esto. Verso 26 sigue diciendo, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Acá ya estamos en esa, lo que se conoce en el cristianismo o en la católica como la Santa Cena, ¿no? En los Ahí se me olvidó. En el catolicismo ya es lo de la hostia, ¿no? Esta parte es parecida a lo de la hostia que se recibe. Entonces, imagínate, acá está donde él bendice el pan, no era una tradición totalmente hebrea, donde la bendición del pan se llevaba a cabo todas las noches. Que Mateo lo relata acá y lo resalta es para ubicar en qué momento del día muy posiblemente estaban, ¿sí? Que se sentaron a comer, estaban comiendo muy gozosos y Yeshua empezó a partir el pan. Un mismo pan se lo podía comer mucha gente. Lo mismo que hoy en día, bueno, hoy en día ya es como muy difícil, pero anteriormente uno compraba un pan de 2.000, 3.000 pesos y era un pan bien grande, ¿no? Y todos lo partíamos por pedacito. En este caso, pues las mamás lo parten con un cuchillo en trozos que tengan casi la misma dimensión, ¿cierto? Porque o si no, vienen los dos chiquitos y se andan peleando, o preciso no falta el hijo que coma más y diga, pero es que a mí, ¿por qué me dieron menos y a usted, ¿por qué más? No, no falta. O el esposo que diga, venga, ¿y usted por qué cogió más y yo menos? Bueno. No faltan las peleas, ¿cierto? Pero para esa época de Yeshua no se hacía así. Todo se partía con ¿qué? Con las manos, ¿sí? Y todo se hacía así.
Igual que lo hacen en muchas iglesias la Santa Cena, cogen y compran así un pan grande y todos le echan el pellizco al pan para comer, ¿no? Así parecido es lo que pasaba allá. Era una tradición, el partir el pan era tradición. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos la clase pasada. Era un compartir, donde era una olla donde todos metían la mano y todos comían de allí. Y lo mismo pasaba con el pan. Muy posiblemente ponían varios panes ahí y todos partiendo y comiendo. Compartían todo, ¿no? Por eso una cena, esta cena, por eso implica mucha intimidad con Dios y mucho más por lo que representaba, ¿no? Y pues Yeshua estaba partiendo, ¿qué? El pan sin levadura. Acá ya Yeshua estaba celebrando conforme al mandamiento Pesach. Estaban celebrando y muy posiblemente esta era la noche de Pesach del 14, o se cree que era antes del 14, el 13 de Aviv, ¿sí? Donde Yeshua estaba acá celebrando, estaban en los preparativos y se cree, si no estoy mal, Joseph en uno de sus audios enseña que era donde los rabinos preparaban a sus discípulos para la festividad de Pesach, ¿sí? Y muy posiblemente eso era lo que Yeshua estaba haciendo para que al día siguiente él fuera entregado y tuviera que pasar todo ese proceso para morir el día de Pesach, ¿no? Ya cuando realmente se mataba el becerro, ¿no? Para tomar el lugar del becerro. Entonces, imagínate todo esto, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 26, y dijo, tomad, comed, esto es ¿qué? Mi cuerpo. Muchos toman esto muy mal, ¿sí? En el catolicismo se dice que el pan es bueno, no sé, es la carne, ¿no? Sí, eso se dice también en cristianismo, que es la carne de Cristo, ¿sí? Pero lo dice que es sustancial, bueno, se explican una cosa toda rara, no lo toman simbólico, ¿sí? Sino que es casi, o sea, casi verdad, ¿sí? Como si Yeshua se hubiera convertido en ese pan que tienes en la mano, muy posible, así más o menos lo dice el catolicismo, ¿sí? En el cristianismo lo ven de una manera que muy simbólica, recordando ese acto que pasó en la cruz, ¿no? Y este de tomar el cuerpo y comer, pues el símbolo de que él iba a hacer ese pan sin levadura para la festividad de Pesach, aquel que va a estar sin pecado, sin hipocresía, sin mancha, un cordero totalmente puro, limpio, sin defecto, ¿no? Eso es más o menos lo que él está diciendo. Y aquí entrega estos dos símbolos que son muy parte de la festividad de Pesach en el pueblo judío. El primero es el pan sin levadura, por eso dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, yo soy aquel que estoy sin mancha, sin pecado y voy a hacer de remisión por ustedes, ¿sí? Sin malicia. Por eso la levadura que representa hipocresía y malicia, creo que ya lo hemos visto también en otros estudios. Entonces, el pan sin levadura representaría la sinceridad, un pan genuino entregado para qué, para al tomarlo hacer ese acto de que está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. O sea, ese simbolismo de que después Yeshua era el que nos íbamos a comer. ¿Por qué? Porque es la Torah viviente, porque íbamos a tomar sus enseñanzas y íbamos a ver ya la Torah un poco mejor descrita y mucho mejor y mucho más fácil de aplicar. Nos iba a dar ya una aplicación mucho más práctica acerca de la Torah, como lo hemos visto a lo largo de todos los capítulos que hemos estudiado, ¿no? Entonces, Yeshua empieza a ser el pan de qué? De vida. Yeshua es la palabra que se hizo carne, por eso en Juan 1:1 que nos dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Entonces, esto es algo que vemos acá, ¿sí? La vida realmente no solo consiste en comer pan, en comer agua, en comer alimentos físicos, sino también en comer alimento espiritual. Y eso lo hacemos a través de ¿qué? De las escrituras. Y Yeshua es esa Torah viviente que nos enseña y nos da la revelación completa de las escrituras, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra prioridad en la vida? No solo comer del físico, sino también
el estar satisfecho con lo que Dios nos enseña, con lo que Dios nos muestra a través de su conocimiento. Estar delante de Él. Por eso el rey Salomón, que tuvo la sabiduría más grande del mundo, el único que ha tenido una sabiduría cual nunca antes se ha visto, ¿no? ¿Qué dice? En Eclesiastés 12:12. Dice, ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Porque dice que el mucho libro es fatiga de la carne. Porque por más que nosotros sepamos la sabiduría de los hombres, perdón, crezcamos en medio de sabiduría, nos conozcamos las filosofías de Aristóteles, de Platón, de Sócrates y de muchos otros, o conozcamos de X o Y, o conozcamos de mil temas y hayamos leído y leído y leído, llega un momento en que todo ese conocimiento se vuelve nada. No nos hace crecer y eso lo podemos ver hoy en día. Hoy en día hay muchos que son estudiosos, pero el del campo sabe más que el estudioso. O aquel que incluso aprendió empíricamente y no de la pasa metido entre tanto libro y te trato libro, sabe mucho más que aquel que solo ha leído libros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estudio es fatigoso, la carne se cansa de conocer y conocer y pues de por sí el conocimiento del mundo, nosotros por más que corramos y corramos y corramos, no lo vamos a conocer todo, porque es muy poquito el tiempo que estamos en este mundo y este mundo lleva millones y millones de años. Y mucho más si queremos conocer a Dios en una hora, pues va a ser mucho difícil, porque pues es que Dios, imagínate cuánto nos lleva trabajando en nuestras vidas y en este mundo, pues demasiado tiempo y sus palabras por eso son a veces un poquito complicadas para nosotros entenderla. Por eso es que los libros no nos va a saciar. Los libros del hombre, la sabiduría del mundo, no nos va a satisfacer. Y eso bien claro que sí lo entendió Salomón, uno de los grandes hombres que estudió todo lo que tenía que ver con zoología, con las plantas, incluso muy posiblemente hasta de medicina, de construcción, de todo esto, ¿sí? Él tuvo el conocimiento. ¿Y qué dice en Eclesiastés 1:18? Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. El que conoce, y uno se puede dar cuenta, hay muchos que conocen y conocen, pero es que uno dice, uy, Dios mío, para entre más conoce, parece más burrito, ¿no? No sé si ustedes lo han visto, pero hay veces que uno conoce gente y uno dice, Dios mío, es que no se le ve lo estudioso que sea, ¿no? Porque entre más estudiosos, a veces el orgullo se les crece y empiezan a hacer cosas que van en contra incluso que a veces de lo que aprenden, ¿no? Por eso el conocimiento de este mundo, más la experiencia, más las posesiones, todo eso que es vanidad de vanidad, es lo que dijo Salomón en su libro Eclesiastés. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Si nosotros traducimos esta palabra para entenderla mucho mejor, que es humo, ¿no? Esta palabra realmente traducida bien es humo, o sea, ¿qué es lo que dice? Va humo de humo, todo es humo. Todo es efímero, todo se pierde. ¿Será que ustedes pueden coger el humo de un pocillo totalmente caliente, de una olla caliente? Ustedes pueden coger ese humo y tratar de agarrarlo y tenerlo para que no se vaya. No, ¿cierto? Por más que ustedes hagan y peleen con el humo, ahí está y el humo feliz se va yendo por todo lado, ¿no? Así es la vida, por más que nosotros tratemos de agarrarla, por más que nosotros tengamos y querramos agarrar todo y que nada se dañe y que todo dure para siempre, pues lastimosamente no es así. Todo es efímero igual que el humo, ¿no? No es duradero. Por eso, el único pan que nos va a saciar, la única sabiduría que nos va a saciar, ¿cuál es? La de Dios. Y Salomón muy bien que lo entendió al final, porque ¿qué dice? Todo, por eso el predicador termina diciendo, todo del hombre es que buscar de Dios y vivir bajo los mandamientos. Eso es parafraseado porque no me acuerdo muy bien del verso. Pero imagínense, terminar diciendo eso él después de haber tenido todo, 1000 mujeres, tener
miles y miles de cosas, fuera eso una filarmónica para él, fuera eso un zoológico con animales exóticos solo para él, fuera eso es ser capaz de estar al lado del templo, de la presencia de Dios, haber incluso metido todas las cosas que hubiera querido en cuanto a trago, bebida, de todo, ¿no? En cuanto a alimentación, pudo haber comido de todo, ¿no? Pero aún así, ¿qué dijo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Y Jesús también dijo en Juan 6:35, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed, ¿qué? Jamás, nunca más vas a tener sed. Dice, mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Lastimosamente, Yeshua está hoy enfrente de ellos, aquel que les podía dar la revelación correcta, aquel que les podía enseñar, y aún así no lo vieron. Y aún así lo pasaron por alto, y aún así no captaron lo que él les estaba diciendo. Lastimosamente lo rechazaron en ese momento. Por eso el único alimento que nos sacia, que nos llena, que ya no nos hace perder y que ya no estamos corriendo de un lado para otro, y es que venga y es que esto no lo encuentro y es que no le encuentro esta solución, pues Yeshua es el único que realmente nos va a poder saciar. No sé si ustedes se acuerdan antes, si antes ustedes leían un libro y no les satisfacía, antes hacían esto y no les satisfacía, antes hacían esto y no, o iban a la iglesia y decían, no, pues todavía me siento vacío, todavía me siento que no me sacio, todavía hay algo mal en mi vida, ¿qué hago? Y pues acá muy clarito nos está diciendo, el único que te puedes hacer, ¿quién es? Yeshua, el único que puede solventar esa sed y calmar esa sed, ¿quién es? Yeshua, nadie más, ¿sí? Eso es algo que tenemos que verlo. Y en Mateo 26:27 nos sigue diciendo, y tomó la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y esto de la copa y el vino tiene tiene una simbología entre buena y mala, ¿sí? Estudiando esto me di cuenta que realmente el vino, y hay varios textos de las escrituras que trazan el vino como algo también de castigo. No sé si ustedes lo habían visto así. Casi siempre el vino se tiene como algo de alegría, algo de fiesta, ¿no? De estar alegres, de ese momento de comunión, ¿no? Pero también en las escrituras hablan del vino como también un castigo, ¿sí? Y eso es algo que vamos a ver. Por eso el vino, por lo menos es como la sangre, ya lo hemos visto varias veces. También se nota como la vida, pues por eso Yeshua toma esta copa como si fuera yo, ¿no? La vida de Yeshua, el sacrificio de él, lo vemos en Génesis 49:11. ¿Quién me ayuda con esta cita? Génesis 49:11, y como para ponerlos a hablar un poquito y a participar. En la leo, Juliet, Sí, porfa. atan- atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Ujú. Sí, vemos ahí que estaba diciendo un sacrificio. Cuando alguien muere, y por lo menos cuando el becerro era totalmente degollado, así como cuando las mujeres aplastaban las vid y la vestidura estaba totalmente blanca, ¿qué pasaba? El vestido se llenaba como si fuera de sangre, igual que en el momento que los sacerdotes hacían el sacrificio en el templo, degollaban el animal como quedaba sus vestiduras manchadas de sangre, ¿no? Imagínate ese de sacrificio que nos habla acá, ¿no? También está de juicio en Isaías 63, 2 al 3. En un momento ya encuentro. Mientras tanto van buscando Salmos. Salmo 104:15. En Isaías 63
2 al 3 nos dice, porque es rojo tu vestido y tus ropas como las que han pisado el lagar. He pisado yo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Imagínense, yo cuando leí estos dos versos, yo dije, wow, o sea, Dios mío, ¿tú qué estás diciendo? ¿Sí? Porque esto lo dice Dios el día de su venganza, eso es del día cuando Él venga, cuando Yeshua venga con toda su majestad, que dice, los voy a hacer como un lagar. Ellos van a ser las uvas y yo voy a ser el que los pisotee. Duro, ¿no? Y dice, "Y mis vestiduras se van a ser manchadas por la sangre de ellos". Por eso dice, y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Por eso también el vino viene siendo juicio. También es alegría, lo vemos en Salmos 104:15. ¿Quién lo tiene? Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Ujú. Entonces, si vemos, el vino es alegría, ¿no? Trae alegría al corazón y de por sí uno cada vez que hay una fiesta, hay algo, casi siempre tenemos un vino en casa, ¿no? La otra que también puede simbolizar el vino es medicamento, y esto lo vemos en 1 Timoteo 5:23, y nos dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué lo hacía para relajar un poquito el estómago? Se utilizaba en esa época el vino como un tipo de medicamento, ¿no? Imagínense. Para todo lo que sirve el vino, ¿sí? Es juicio y de por sí aquel que rechaza y pisotea la sangre de Yeshua, ¿qué hace? Se convierte en juicio esa sangre, ¿no? Es sangre de nuestra alegría, ¿por qué? Porque con ella tenemos la remisión, con ella tenemos la salvación. También es un medicamento para nosotros porque ya nos quita la impureza, porque ya nos quita la maldad, porque ya nos quita el pecado y empezamos a vivir solo para Dios, ¿no? Imagínate todo lo que implica la sangre del Mesías o lo que implica el vino con referencia a la sangre del Mesías, ¿no? No del vecino, sino del Mesías. Ya tenía el vecino en la casa. ¿Listo? Entonces, esto es algo muy fundamental. A mí me sorprendió mucho el del juicio, el de Isaías, o sea, un verso que yo no lo había visto tan claro ya hoy en día viendo lo que es un lagar, qué pasa en un lagar, ¿no? Cómo se pisan las uvas y uno dice, ay, tan chévere todo eso, ya ahorita ya no lo veo tan chévere. Después de todo esto, mejor estar del lado de Dios que el lado en contra de Dios, ¿cierto? Y pues Yeshua al pasar esta copa, todo eso le estaba diciendo. O sea, en esta copa está mi sangre que puede ser para alegría o puede ser para juicio, que puede ser para medicamento o puede ser para desollo, para maldad, para arrancarlos de mí, ¿sí? O sea, ese vino y esa copa que él o esa sangre que él va a derramar allí en la cruz, porque esa copa es un recordatorio de lo que va a vivir en la cruz, pues, ¿qué dice? Va a ser un recuerdo para ti, para que te acuerdes si realmente me vas a obedecer a mí o quieres ir en contra de mí. Y que eso va a traer tanto o juicio o bendición. Va a traer alegría como tormento y tristeza. Imagínate, ¿no? Lo que está diciendo Yeshua nomás con este símbolo y fuera de eso, al pasar la copa que le dice, este es el nuevo pacto. Recuerda este nuevo pacto que habla en dónde? En Jeremías 31, ¿no? Donde nos habla de ese pacto, de ese nuevo pacto, más bien del pacto renovado que están brindando acá en la esta. Y en esta celebración, pues recordemos por qué él no enseña qué es el nuevo pacto. Porque muy posiblemente los discípulos sabían, entendían, dijeron, no, pues este se está yendo a Jeremías, claro.
¿sí? Muy posible entendieron ciertas cosas de lo que Dios estaba enseñando ahí y otras no, ¿sí? Pero la mayoría, ¿qué pasa? Las estaban entendiendo. Y por eso dice, este es el nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto o qué es ese nuevo pacto? Y lo vamos a ver desde Jeremías 30:18 en adelante, ¿sí? Dice, así ha dicho el Eterno, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré que misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será sentado según su forma. Y saldrán de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré, no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. O sea, ya no van a ser acabados fácilmente. Van a multiplicar mucho más. Y en esta profecía pues está hablando de que de la restauración del templo y dice, y el templo será asentado según su forma. Después del cautiverio de Babilonia, cuando ellos volvieron realmente de los mismos cimientos, eh, formaron el segundo templo, ¿sí? Después ya, Herodes el Grande, pues ya lo transformó mucho más, pero siguió lo mismo que los cimientos que tenían anteriormente, ¿no? Entonces, imagínense, ese templo iba a estar en medio de entre las naciones de Israel. Sigue en el verso 20. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será que confirmada y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe y en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Eterno, y eso sí es verdad. ¿Quién se acerca a él? ¿Quién se atreve? ¿Será que te atreves? Y sigue diciendo verso 22, y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios, yo seré vuestro Dios. He aquí, la tempestad del Eterno sale con qué? Con furor, con juicio. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos, que dice, reposará. O sea, ya va a venir el juicio sobre ellos, va a reposar en ellos el juicio. Dice, no se calmará el ardor de la ira del Eterno hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Estos versos 23 y 24 podríamos decir que es al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque está hablando de las iras. ¿En dónde están las copas de las iras? En los últimos tiempos, ¿no? ¿Y cuándo no se calmará el ardor o la ira del Eterno hasta que derrame todas las copas de sus iras? Las lleven contra quién? De los impíos. Lo que estamos viendo en las copas de Apocalipsis, Dios va a castigar a los impíos antes de acabar con la bestia y con todo esto. Por eso las copas tienen que estar, por eso las copas van a ser antes de la venida de Cristo, ¿sí? Por eso dice sobre la cabeza de los impíos que rebosará. Y él va a cumplir los pensamientos de su corazón. El corazón realmente en las escrituras habla más de voluntad que de un pensamiento o un sentir como actualmente nosotros lo tenemos, ¿no? Porque el corazón lo tenemos no como la parte racional, porque la parte racional donde siempre pensamos que está acá en el cerebro, ¿cierto? Pero casi siempre lo que hace que esos pensamientos se lleven a cabo, ¿quién es? El corazón, ¿cierto? Entonces, en el corazón podríamos decir que está la voluntad, el que tú lo hagas o no lo hagas, ¿sí? Por eso del corazón también vienen las malas cosas, la voluntad de hacer lo malo, el no poder seguir a Dios totalmente, pues eso viene también del corazón, ¿no? Y por eso dice, en el fin de los días entenderéis esto. ¿Será que hoy no estamos entendiendo esto? Que ese furor y que todo eso que va a venir no va a ser cualquier cosa. Muchos dicen yo preferiría no estar en ese momento. Pues ojalá no estemos, pero si nos toca, que Dios nos ayude. Nos agarre nos agarre con sus manos y no nos suelte así nosotros queramos soltarnos, ¿no?
Entonces, esa redención que va a haber en los últimos días y que está empezando a pasar y que estamos empezando ya como a llegar, porque ya en todas las naciones como que ya uno dice, Dios mío, o sea, o se quieren ir o se quieren ir en contra de ti, pero Dios mío, ¿qué pasa, no? Y sigue en el verso 1 de Jeremías 31. Dice, y en aquel tiempo dice el Eterno, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho el Eterno. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. ¿Cuándo iba Israel en busca de reposo? Pues cuando salió de la esclavitud, quiso buscar reposo, ¿no? Quería hallar gracia. ¿Y dónde halló realmente la gracia, el consentimiento de Dios? En medio del desierto. Tuvieron nube, no se les acabó la ropa, estuvieron bien. Yo creo que yo hubiera dicho mejor que se hubieran quedado todo el resto del tiempo allí en el desierto con Dios, en vez de haber llegado a la tierra prometida y haberse alejado totalmente de Dios, ¿no? Gran diferencia que hubo ahí en ese momento después de que ellos se dejaron, empezaron a decir, ay, acá ya estamos bien, nadie nos molesta, yo hago mi voluntad, yo esto, lo otro, y se olvidaron del más importante, ¿no? Y pues Israel escapó de la espada de que en la salida de Egipto. O estaban con Egipto y se enfrentaban a ellos o se iban al mar y pasaban, ¿no? ¿Y qué fue lo que les dijo Dios? Caminen, caminen hacia el mar. Y ustedes van a poder pasar. Nomás fue que pasaran y empezaran a caminar los sacerdotes y el mar se empezó a abrir. Uy, yo digo, ¿cómo hubiera sido ese sentimiento de estar ahí y que ustedes vayan caminando hacia el mar y el mar se vaya abriendo? Ush, uno dice, Dios mío, ¿no? Qué grande eres tú. O sea, sería algo incomparable, pero a pesar de todo eso que ellos vieron, no creyeron en Dios. Por eso es que los milagros no nos salvan, los milagros no nos cambian la vida. El único que nos puede cambiar realmente, ¿quién es? Dios. Y sigue en el verso 3. El Eterno se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Para esta época, para la época de Jeremías, ya Israel no estaba. Esta parte donde dice, con amor eterno te he amado, si no estoy mal, eso también está escrito en Oseas. ¿Sí? No sé si estoy fallando. Si no, la misma profecía habla de ese amor eterno, ese amor incondicional que solo Dios puede tener por un pueblo totalmente infiel. ¿Sí? Porque realmente es eso. Nosotros hemos sido infiel y a lo largo de las escrituras Israel ha sido súper infiel. Cae y cae y cae y es hora que hoy en día todavía sigue cayendo y no buscando realmente a Dios, ¿no? Por dice, por tanto te prolongué mi misericordia, aún te edificaré y serás edificada, que dice, oh Virgen de Israel. Y es curioso, ¿no? Porque Dios sí la ve virgen, Dios sí la ve pura, a pesar de que está impura. Incluso Dios sí le puede decir a, a su pueblo, le puede decir prostituta, le puede decir asno montés, le puede decir ya no son mi pueblo, mejor dicho, los puede tratar de todo. Y es lo mismo que una mamá a su hijo, ¿no? Puede tratarlo de todo. Es que usted sí es bruto, es que usted no aprende, es que usted no se queja, ay, pero vaya el vecino, vaya el amigo, vaya el tío y le diga algo a su hijo así. Y sale la leona, sale el oso, sale el cocodrilo en una mujer y se enfrenta a los demás y dice, ¿cómo así que va a tener que decir eso? ¿Cómo así? ¿Usted qué está hablando de mi hijo, cierto? Lo mismo es Dios y eso lo vemos con, por lo menos cuando pasó el rey, el reino de Asiria, quiso tomar a Jerusalén y ¿qué pasó? No pudo. ¿Por qué? Porque se estaban enfrentando con el mismo Dios, ¿no? Y estaba maldiciendo al pueblo y pues el que se mete con su pueblo, pues es como si se metiera con la niña de sus ojos, ¿no? Y pues les vino consecuencias. Y pues Dios mandó a su ángel y arrasó con todo un campamento militar, ¿no? Entonces imagínate él cómo nos ve, ¿no? Como virgen, a pesar de todo lo que nos hemos hecho, ¿no?
Y en Mateo 25, ¿sí? Recordemos que estábamos hablando de estas vírgenes, ¿no? De estas 10 vírgenes que estaban esperando a Dios. Unas eran sensatas, otras eran totalmente insensatas, pero Dios ve limpio a pesar de que somos impuros, ¿sí? A pesar de que hubiéramos pecado, a pesar de que hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho, Dios, por su gracia, por ese don, por ese regalo inmerecido, y por esa misericordia, por no querernos castigar en su soberanía, como nos corresponde, Él nos ve con ese amor supremamente eterno. Así es que ve a Israel a Israel a pesar de que sea adúltera, a pesar de que sea prostituta, a pesar de que sea prostituida con muchos amantes, ¿no? Porque es que realmente la mayor parte de Israel, la mayor parte del pueblo de Dios, realmente ¿en dónde está? ¿Está adorando solo a Dios? Muchos hoy en día ya están pensando en qué hacer y cómo armar el arbolito y cómo poner a Papá Noel y cómo decorar sus casas en una festividad que va totalmente en contra de Dios. Imagínate, ¿no? Y eso es algo que está diciendo y es algo que ha pasado con Israel. Prefieren adoptar costumbres que van en contra de Dios y dejan a Dios a un lado y después cuando vienen las consecuencias, ahí sí, están llorando y suplicando. ¿Por qué? Porque no estaban preparados igual que las 5 vírgenes sensatas. Se les olvidó preparar el aceite por estar pensando en las cosas de este mundo, ¿no? Y sigue en el verso 4. Todavía serás adornados con tus panderos y saldrás en alegres ¿qué? Danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardias del monte, en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión al eterno nuestro Dios. Sea, habrá un día que clamarán. ¿Quiénes son los guardas de Efraín? Y estos guardas, ¿sí? En este momento, y hay algo en un testimonio de un rabino ortodoxo, ¿sí? Que cuando habló de esto y cuando empezó a estudiar esto, ahí mismo empezó a creer en Yeshua. Y es curioso, ¿no? Porque acá estos guardas son Efraín, son los gentiles que van a llegar un momento a estar sirviendo y a estar llamando y a estar clamando para que Cristo esté con ellos, ¿sí? Y estas 10 tribus que están en medio de Efraín, que hoy en día están en medio del cristianismo, del catolicismo, y que andan buscando de Dios, pues esos son los guardas. Si nosotros miramos en el hebreo, esta palabra guardas se le dice en hebreo netzarim o Nezrim, ¿sí? Que viene esa palabra Naxar. ¿Y cómo se le dice a los cristianos en los judíos, cómo le dicen a los cristianos? Muy curioso que nos dicen Netzirim. ¿Sí? Nos dicen eso, Netzin, refiriéndose a que nosotros somos parte de esa guardia, sin que ellos lo sepan, ¿no? O sea, ellos todavía no han entendido esto a cabalidad y ese rabino que lo entendió dijo, ¿cómo es posible? O sea, estos cristianos a los que nosotros a los que nosotros despreciamos, a los que nosotros los vemos mal, ¿no? Pues son aquellos que van a venir a proteger, a mantener, a obedecer a Dios, muy posiblemente más que nosotros. Imagínate, ¿no? Lo que él entendió. Por eso es que nosotros estamos llamados a ser esos guardias que tienen que cumplir, que tienen que perseverar, que tienen que retener, que tienen que velar, que tienen que proteger, que tienen que mantener, que tienen que obedecer las leyes de Dios, para llegar en su momento, poder llegar a ser ese pueblo de Efraín que está clamando en los montes y que está diciendo, levantaos y subamos a Sión al eterno
nuestro Dios. Y creo que hoy en día se están empezando a escuchar eso como murmullos en medio de nuestros corazones, ¿no? Por eso muchos de nosotros hemos empezado a entender la verdad, ¿no? Entonces, Netzarín, como les dije, eso es algo que se le llama a los cristianos en Israel. Y es lo tratan de hacer de peyorativo, como discriminatorio, pero muy curioso que eso discriminatorio está en medio de una profecía, ¿no? Entonces, imagínate, los cristianos y el mundo, el catolicismo y parte del cristianismo diciendo, levantados, subamos a Sión, subamos a Jerusalén, al Señor, al eterno nuestro Dios. Subamos a celebrar la fiesta de Sukkot, subamos a celebrar la fiesta de Pesach, subamos a celebrar la fiesta de tabernáculos. O sea, imagínate. ¿Cómo será eso cuando empecemos a escuchar eso y no solo venga tal grupito y esto y son grupitos muy aparte, muy chiquitos, a cuando ya sean millones de personas por celebrar una festividad en Jerusalén? Imagínate, ¿no? Cambia toda la perspectiva. Y eso es algo que nos llena de amor, ¿no? Y nos llena de esa esperanza viva en Dios. Y sigue en el verso 7, porque así ha dicho el Eterno, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Entonces, la cabeza de las naciones, ¿quién es? Israel, porque Israel es esa lámpara que tenía que alumbrar a las naciones, que lastimosamente no lo ha cumplido. No, porque por algo Yeshua que dijo, ustedes son la sal y la luz del mundo. Pero ¿será que lo hemos hecho? Muy poco, ¿no? Y sigue diciendo, haced oír, alabad y decid, oh Eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. El remanente. Ese debe no ser nuestro clamor. Salva a tu pueblo, sálvanos en medio de este lugar donde estamos. No nos olvides. Sí, tennos presentes, sálvanos, sálvanos, Oshiana, ¿no? Eso es lo que debemos de estar diciendo. Y sigue en el verso 8. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Gran compañía, o sea, no van a volver solos, van a volver con mucha más gente. Y esto es el recordatorio, no sé si se acuerdan de esa parábola, de esas bodas, que vimos que los invitados rechazaron la invitación, prefirieron irse a hacerse sus cosas, pero el Eterno que dijo, o el Rey que dijo, salgan y traigan a todos los que se tracen por el camino y tráiganlos a las bodas. No importa si son pobres, si son viudas, si son ciegos, si son mancos, si son cojos, no importa, que todos vengan a la fiesta, ¿no? Y eso es lo que está diciendo. Vamos a llenar la festividad, vamos a llenar el banquete de bodas. No importa si son ciegos, si son mancos, lo importante es llenar la casa. Y lo importante es aceptar la invitación. Porque si no la aceptamos y nos colamos, pues nos pasa igual que a ese muchacho que se coló y fue que echado en el fuego, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Y sigue en el verso 9, irán con lloro y más con misericordia que dice, los haré volver. Y acá pues lo que cita es que Jeremías está citando el Salmo 126 que dice, cuando el Eterno hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Eterno en estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Eterno, como los arroyos del Neguet. Los que sembraron con lágrimas, que dice Jeremías, irán con lloro, y que sigue diciendo, con regocijo
segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir ¿con qué? Con regocijo trayendo sus gavillas, trayendo sus frutos. Por eso dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré ¿qué? Volver y los haré andar junto a los arroyos de aguas por camino derecho en el cual que dice, no tropezarán, porque yo soy Israel por padre dice, porque soy Israel por padre y a Efraín es mi primogénito, ¿no? Entonces, Israel va a ser el pueblo, va a ser el hijo de Dios y Efraín es el primogénito de Dios, ¿sí? Imagínate. Y eso es lo que tiene que hacer. Efraín tiene que estar cuidando, va a estar encargado de traer, de llevar a las naciones, de guardar su palabra, de cuidar y de cuidar incluso que Judá no sea destruido, que incluso va a llegar un momento en que nosotros como cristianos vamos a tener que ir a proteger a Israel. Esa es la función del primogénito, de cuidar a aquel a quien se nos encargó, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 10, oíd palabra del Eterno, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. ¿Cuáles son esas costas que están lejos? En las costas de Occidente. Nosotros somos los más lejos que estamos, ¿sí? Y así sucesivamente. Y nosotros estamos re lejos, ¿no? Al otro lado de las costas. Y sigue diciendo el verso 10. Y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. El pastor es el que, ¿qué? El que nos guarda. El pastor es el que nos cuida, ¿no? El pastor es el que hace su obra en nosotros. Él nos esparció, pero él también, ¿qué dice? Nos juntará como sus ovejas, como su pastor. Y eso lo dicen varias profecías, lo dice en Zacarías, lo dice también en Ezequiel, hablando de que él, así como nos esparció, así mismo nos va a traer, ¿no? Y eso es muy bonito. Bueno, igual esto hasta ahora es el comienzo de entender toda esta parte, ¿no? Y pues todo lo que nos falta en estos 3 capítulos es demasiado por comprender. Y pues la idea es que vayamos estudiando, vayamos mirando y sobre todo, pues estemos buscando y si ustedes ven algo que no está de acuerdo a lo que viene diciendo las escrituras, bien pueden levantar la mano y decir eso no es así, ¿sí? O aclararlo, porque pues hay veces, como muchas veces les he dicho, yo puedo estar mal o teniendo interpretación errónea, ¿no? Entonces, pues vamos a orar. Y finalizamos con el estudio de hoy, pues llevándonos presente, ¿no? El que ese pacto, pues no es con un gentil, es con nosotros, es con el pueblo de Israel, con aquellos que están sometiéndose a él, ¿no? Sometiéndose a su voluntad y que todo esto lo vamos a entender a medida que vayamos avanzando, ¿no? Entonces, pues oremos y finalizamos con la clase de hoy, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, Padre, que seas tú ayudándonos, que seas tú el que nos dirijas, el que nos dé el respectivo conocimiento, Padre, y la revelación que necesitamos acerca de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, si hay alguna interpretación, si hay algo que no sea de parte de ti, Padre, que nosotros lo podamos comprender, podamos entender tu palabra y podamos cambiar todo aquello que no es correcto, Padre. Y sobre todo que nos podamos mantener en tu revelación, en tu palabra, en lo que tú nos estás queriendo decir, Padre, a lo largo de este estudio, Padre. Que nosotros no nos alejemos de ti y podamos vivir en ese vino de alegría, permanecer en ese pan de justicia. Permanecer en esa palabra que sacia, que llena, Padre, y te damos gracias, Padre. Gracias por Solecito, por Margarita, por mi mamá, Señor. Que seas tú bendiciéndolos, que seas tú ayudándolos a lo largo de esta semana y de este Shabbat que terminó, Padre. Te damos gracias en el nombre de Yeshua.
Amén y amén.